La alergia no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que se da con tiempo. Ahora vamos a hablar de las intolerancias. Como les dije hace un rato, es un proceso diferente. No es lo mismo una intolerancia alimentaria. A diferencia de la alergia, no requiere una previa exposición al alimento para manifestarse. Las intolerancias son así tal cual, intolerables. Cuando ese alimento que genera alergia está en nuestra mascota, entra en contacto con su sistema, puede generar vómitos, puede generar diarreas inmediatas o problemas gastrointestinales. Nuestro peludito no tiene forma alguna de controlar eso. No existe ese proceso de sensibilización, sino que simplemente su cuerpo no está preparado para trabajar con ese alimento. El mecanismo de acción de una intolerancia alimentaria puede ser de distintos tipos. Puede ser farmacológica, de naturaleza farmacológica, es decir, esos antibióticos, esos componentes de conservantes que están presentes en algunos alimentos comerciales, en algunos snacks, pueden ocasionar intolerancia. Cuando nuestra mascota se muestra que vomita, que no lo acepta, ese nuevo alimento que ustedes llevaron a casa puede estar presentando un problema de intolerancia alimentaria. Existe también un mecanismo de acción de origen o de naturaleza metabólica, donde no hay manera de que ese alimento que introducimos al sistema sea degradado o metabolizado porque el sistema, su cuerpo, no tiene las enzimas necesarias para degradarlo. Un ejemplo básico es la leche. Después de la edad inicial de la etapa de cachorro, ellos no producen lactasa, y no pueden degradar la galactosa. Entonces, la leche crea intolerancia. En algunos es leve esta intolerancia, es decir, no genera unas reacciones tan fuertes, y en otros es mucho más severa, donde no hay manera de que puedan tolerar eso. La naturaleza idiosincrásica se basa más que todo en animales en específico. Animales que por alguna condición fenotípica, es decir, en su cuerpo, no tienen la capacidad de procesar algún alimento. Bien sea algún error genético que hizo que su tracto digestivo sea diferente al de otros, esos animalitos no pueden procesar X alimento. Y por último, tenemos una naturaleza o intolerancia de naturaleza tóxica. Aquellas toxinas presentes en algunos alimentos que no pueden ser digeridas por nuestras mascotas. Ahí entra toxinas como las que están presentes en el cacao, por lo cual no pueden digerir el chocolate o causan una intolerancia, en algunos casos sumamente grave, en otros no tanto. Esta gravedad o no gravedad de las intolerancias y también de las alergias se ve afectada o se ve medida por los mediadores celulares. Esos mediadores celulares, que conversando en la lámina anterior, son los que se liberan después de la desgranulación, esos mediadores celulares se encargan de hacer diversas funciones en el organismo. Aquí tienen algunas de las funciones. Trabajan en la coagulación sanguínea, afectan, intervienen allí. También en la secreción de ácidos gástricos, la dilatación de vasos sanguíneos, la broncoconstricción, el incremento de la permeabilidad capilar, es decir, cuánto se expande o no los capilares sanguíneos, la liberación de adrenalina, la inflamación de los tejidos, que es lo que comúnmente observamos más fácilmente, y la frecuencia cardíaca. Como ven, afectan ciertamente puntos claves del organismo de nuestras mascotas. Y cuando hay una intolerancia y la cantidad consumida de ese alérgeno fue muy grande, puede llegarse a un shock anafiláctico. Entonces, todo esto está involucrado, y todo lo que es alergias e intolerancia afectan distintos sistemas, y por eso son tan importantes al momento de cuidar a nuestra mascota. Factores desencadenantes. Ya sabemos qué es una alergia y ya sabemos qué es una intolerancia. Ahora vamos a conocer qué la causa, qué desencadena una alergia. Ya sabemos que hay un proceso de sensibilización donde, en el caso de las alergias, puedo estar consumiendo un alimento durante un tiempo sin que me pase nada y de repente me convierto en alérgico a ese alimento.
No existe una raza, edad o sexo determinado que predisponga una reacción adversa alimentaria. Tengan esto siempre presente. Obviamente hay características propias de cada raza. Eso puede intervenir. También el pelaje muy blanco significa que no tienes melanocitos y significa que tu piel es un poco más delicada. Eso son ciertos puntos clave, pero no significa que seas más o menos propenso a alergias o intolerancias. Existen determinados factores que pueden contribuir a la aparición de una alergia o una intolerancia. La mala digestión. En mala digestión no solo nos referimos a cuando el perro comió exaltado y vomitó, no, nos referimos a una digestión incompleta. Se refiere allí a cuando el perro está constantemente comiendo, el gato está constantemente comiendo. No hay un proceso de ayuno donde el sistema se depure y entonces tenemos todo el tiempo alimento dentro del tracto y puede crear una digestión incompleta. ¿Qué pasa si hay una digestión incompleta? No termino de sacar el grupo de proteínas que me comí en el desayuno cuando ya me estoy comiendo un grupo de proteínas de merienda, cuando ya me estoy comiendo un grupo de proteínas de almuerzo, de la otra merienda y después de la cena. Entonces tengo mayor carga de antígeno dentro del intestino e inevitablemente voy a tener mayor probabilidad de sufrir de una alergia o una intolerancia en el caso de que esa sea la condición de mi mascota. Aumento de la permeabilidad intestinal. Este término permeabilidad intestinal lo van a encontrar mucho cuando lean sobre nutrición. Los cereales son buenísimos para aumentar la permeabilidad intestinal y la idea es que esta permeabilidad no se exacerbe, no se aumente indefinidamente, porque cuando hay mucha permeabilidad intestinal, quiere decir casi todo puede pasar a través del intestino, hay una absorción desmesurada, desmedida de proteínas y sucede lo mismo. Si hay mucha proteína dentro del organismo, la célula no sabe bien metabolizarlas, no sabe bien procesarlas y ese exceso puede llegar a causar una alergia. Es decir, todo lo que yo quería hacer en beneficio de mi mascota, en realidad le puede estar ocasionando daño. El parasitismo, muy puntualmente en gatos, sobre todo, Toxocara cati, es un parásito particular que favorece la penetración de los alérgenos en los intestinos y también favorece la síntesis de inmunoglobulina E, alérgeno específica, esa que le facilita al alérgeno a romper esas células y desencadenar todas esas picores, comezón, inflamaciones y demás. Déficit de inmunoglobulina A. Este es bien particular porque la inmunoglobulina A participa en la respuesta inmunitaria. Esto se refiere entonces a alergias, no a intolerancias. Cuando involucra el sistema inmune, se refiere a alergias. La inmunoglobulina A se encarga de dar respuesta inmunitaria para que no se desencadene una alergia y cuando tenemos muy poquito recuento de inmunoglobulina A en el sistema, cantidades muy bajitas, una alergia es prácticamente inevitable. En perros como pastor alemán, es una raza en particular, el recuento de inmunoglobulina A suele ser bajo. Con una mala alimentación, ya que él es bajo, disminuye un poco más y las alergias se vuelven más comunes. ¿Cómo diagnosticarlas? Si usted hasta el día de hoy se rascaba y decía, cónchale, es que X cosa le dio alergia, a partir de hoy ya va a saber que no puede diagnosticar una alergia sin hacer lo siguiente. Primero que nada, el diagnóstico lo tiene que dar un médico veterinario colegiado. No un vecino que trabajó en una agropecuaria y vio X casos, no fulano de tal que tuvo un perrito o un gatito con alergia. Cada perro, cada gato es diferente, así que confíen en su veterinario, acérquense si tienen dudas y plantéenle cada una de las cosas que los molesta o les incomoda. Si por alguna razón su veterinario no tiene respuesta o ustedes no quedan conformes con esa respuesta, créanme, hay muchísimos más profesionales allá afuera capaces de ayudarles. La idea de un médico es no solo tratar la enfermedad y curarla, no, la idea también es orientarlos a ustedes para que sepan cómo prevenirla a futuro. Los test intradérmicos y los test serológicos que se usan comúnmente para las alergias no aplican para las intolerancias y alergias alimentarias en perros y gatos.
porque el tamaño de partícula no es detectable en estos test. Entonces, tengan eso allí presente, es muy importante. Si les dicen que les van a hacer un test intradérmico o un test serológico, en el caso de perros y gatos no funciona. Existen algunos mecanismos que pueden ser por algún PCR, una técnica de replicación, marcadores moleculares, pero es mucho más profundo y no es algo que le vayan a hacer en un laboratorio clínico cualquiera. Es algo muy, muy específico. Eliminar de la dieta los componentes alergénicos. Eso es lo clave. Ese es el único método que realmente está comprobado que funciona para determinar o diagnosticar una alergia o intolerancia alimentaria.